Damos gracias a Dios, a los que ya se han hecho presentes y los de camino. Bienvenido, hermano, adelante, adelante. Y vamos a ir porque ustedes saben que los días martes estamos estudiando en el libro de Génesis. Para el consejo en esta noche, imposible quedarme solo en Génesis porque, amados, quiero hablar de un personaje en esta noche muy interesante. Ustedes ya lo han de conocer. El nombre comienza con la letra E y está en Génesis. ¿Quién no va a saber de él? Por lo tanto, es imposible hablar. Voy a citar Génesis, pero también por obligación necesito citar la carta a los Hebreos porque va a valer la pena para lo que el Señor nos quiere decir. Así que vamos a hablar bajo el tema las características de un hombre de Dios, o por lo menos 3 características de un hombre de Dios. ¿Y para qué nos va a servir conocer las 3 características? Nos va a servir para vernos a la luz de este personaje. En esta noche el propósito mío es que tú te veas a la luz de este personaje y tratemos de imitar este estilo de vida que lo llevó a ser victorioso. Así que vamos a la Biblia, a Génesis capítulo 5, versículo 21 al versículo 24. Ahí te vas a dar cuenta de quién vamos a hablar. Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Pero les dije que necesito establecer otro texto, ¿verdad? En la carta a los Hebreos. Pero primero, Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Cuando lo tenga, dígame amén, hermano. Eso. Dice la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Vivió quién? De ese vamos a hablar en esta noche. 65 años. ¿Y engendró a quién? El 22 es interesante. ¿Y caminó Enoc con quién? ¡Qué poderoso! Después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos, y fueron todos los días de Enoc, ¿cuántos? 365 años. Y vuelve a decir el versículo 24: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Puede sentarse, hermanos. El Señor añada bendición a su palabra. En esta parte les dije que no podía hablar de este personaje o de las características de este personaje si no citaba el escritor sagrado a los Hebreos. Y es que en Hebreos capítulo 11, versículo 5 al versículo 6 nos habla de este mismo personaje del Génesis. Hebreos capítulo 11, versículo 5 al versículo 6 nos habla de este mismo personaje. Y era imposible quedarme, aunque el relato está en Génesis, pero el escritor registra aquellos acontecimientos que en Génesis quizás no están del todo claros. Y como quiero hablar de las características de este hombre de Dios, con el propósito de no solo informarles la historia, sino para que veamos su estilo de vida y tal vez Dios quiera y el Espíritu Santo nos motive a nosotros a seguir ese mismo estilo de vida. Porque qué lindo cuando un hombre, se nos dice en la Biblia, que caminaba con Dios. ¿Se puede imaginar usted eso? Imagínate que si nos adelantamos y el Señor no ha venido, en un registro de algunos de los tantos libros que hay, se diga: y el hermano Joaquín caminaba con Dios. Y eso va a ser poderoso. Dice el versículo 5: por la fe, este es un elemento importante. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Claro, antes del diluvio el Señor se lo llevó. Y no fue hallado, dice, porque lo traspuso ¿quién?
Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de ¿qué? Esto es otro asunto interesantísimo. Todos decían, este hombre seguro Dios se lo llevó. Primero andaba siempre con Dios. Eran amigazos, íntimos. En segundo lugar, se lo llevó para que no se muriera. Y la gente, testimonio de este hombre. Qué lindo, ¿no? Que los demás digan, ¿te acordás del hermano tal? Qué hombre de Dios, digno de imitar sus cualidades, sus virtudes, su manera de hablar, su manera de comprometerse, su manera de seguir a los pies de Cristo. Dice el versículo 6, hablando del mismo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Digan conmigo, es imposible. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Punto número 1. Y punto número 2, y que es galardonador de los que le buscan. Oh, eso es algo motivante, inspirador para nosotros en esta noche. Sin fe es imposible, y el que se acerque es necesario que crea que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan. Así que, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y esta es una verdad eminente en la vida de este personaje llamado Enoc, porque Dios caminó con él y lo llevó al cielo, y él había entrado en una comunión total con Dios. Y por eso el primer punto importante en esta noche que debemos señalar, y la primera característica de Enoc, es que Enoc creyó en Dios. No como los que andan diciendo últimamente, yo creo en Dios, pero sus actos dicen lo contrario. No, aquí claramente nos dice el escritor sagrado a los hebreos que Enoc creyó. Por la fe Enoc fue traspuesto. O sea, Enoc tenía un elemento importante para la vida de todo creyente en el Señor, y es la fe. Y por eso la primera característica que nos debe de animar y motivar e inspirar es que Enoc, este hombre, creyó en Dios. Porque dice el versículo siempre, el versículo 6, porque es que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario que aquel que viene al Señor crea que Él existe, que es verdad. Detengámonos aquí por un momento. Creer en Dios es creer que Dios es el que es y ha sido siempre por toda la eternidad. Y esa es la base para agradar a Dios. ¿Me están entendiendo, hermano? Se lo voy a repetir porque usted se quedó como medio perdido. Creer que Dios es, valga la redundancia, que Dios es el Dios que es y ha sido por toda la eternidad. Y esa es la base de la vida de Enoc, el creer en Dios. Se nos dice en el Antiguo Testamento y en este versículo en Génesis que Enoc caminó con Dios. Y aquí nos dice al final del versículo 5 que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y esto es importante porque la frase agradado a Dios es sinónima de otra frase. Por ejemplo, en la traducción antigua, la Septuaginta, mejor dicho, la versión griega del Antiguo Testamento, en Génesis 5, donde dice en el original hebreo que caminó con Dios, en el griego dice, Él agradó a Dios. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Cuánta gente ahorita podríamos decir que Dios diga, me agrada fulano y sutano? Porque para agradar a Dios no es asunto de solo ser guapo físicamente, como el que les habla. Para agradar a Dios hay otros asuntos importantes que debemos de tomar en cuenta. Y Enoc creyó en Dios.
Y ese creer en Dios hizo caminar en una relación íntima con Dios. En otras palabras, caminar con Dios es simplemente una indicación que Dios lo acepta a uno. Porque no podemos decir, yo acepto a Dios. No, es Dios quien te acepta. Aún viniendo delante de Él con nuestra miseria, llenos de pecado, merecedores del infierno, Dios decide acercarse a nosotros y llamarnos hacia Él, invitándonos día a día a que creamos en Él. Y obviamente Él quiere caminar con nosotros como lo hizo con Enoc. Entonces, caminar con Dios como este hombre simplemente es la indicación de que Dios a Enoc lo había aceptado. ¿Y por qué a Enoc sí lo había aceptado? Porque no creía en Dios, ese Dios verdadero y eterno, el único y suficiente Dios, todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, él fue aceptable para Dios, él agradó a Dios y Dios estuvo satisfecho de estar en la compañía, en la presencia y en la comunión con este hombre. ¿Me están entendiendo, hermano? O sea, este creer es algo importantísimo para nuestra vida y digno de tomar en cuenta. No podemos venir a Dios con la base de nuestras obras, de lo que hacemos. Venimos a Dios con la base de nuestra fe. Esto es muy importante. Y esto lo sabemos porque aquí está enfatizado. Aquel que se acerca a Dios debe de creer que le hay, que Él existe. Tienes que creer en el Dios que es Dios, no otro Dios con D pequeña. Y esta es la base profunda de una declaración que Él y solo Él existe. Y eso era cuando dice Enoc creyó en Dios. O sea, Dios para Enoc no era uno más de todos los dioses, era el único Dios verdadero. Enoc lo sabía muy bien. ¿Recuerdan ustedes cuál fue el nombre de Dios que cuando Moisés le preguntó antes de liberar al pueblo de Israel en Éxodo, que le dijo cómo contestaría la pregunta cuando el pueblo le preguntara ¿y quién te manda? ¿Qué fue lo que le dijo Dios que contestara? Le dijo, diles, yo soy el que soy. Y aquí es un verbo ser o estar. No es pasado, no es presente ni es futuro, es todo simultáneamente. Yo soy el que soy. Y aquí lo encontramos en esta declaración cuando hablamos de la vida de Enoc. Y él caminó con Dios y él creyó en Dios. Él creyó en el soy, en el yo soy, que siempre ha sido el eterno Dios. Así que la primera cosa que debemos de entender es que debemos de creer en Dios, en el único Dios verdadero, identificado en las Escrituras como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo. Y solo por la fe podemos agradarle a este Dios. Pero no cualquier fe, una fe colocada en Él. No hay otra manera de agradar a Dios o identificarte como su hijo con otro Dios, sino al único y suficiente Dios verdadero, que se manifestó en la persona de Cristo, en el Hijo. Por eso es que en los mandamientos el Señor dijo en Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y también en el Nuevo Testamento el resumen de la ley es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Esto quiere decir que no nos debe de quedar amor para entregárselo a otro Dios. Es decir, Dios quiere todo para Él, porque Él lo ha dado todo para nosotros. ¿Me están entendiendo, hermano? O sea, cuando decimos que Él no creyó en Dios, no estamos hablando cualquier cosa. Creyó en el único Dios verdadero. Enoc creyó en el verdadero Dios y esto agradó al verdadero Dios.
Le agrada a Dios cuando le creemos, ¿sabe usted? Pero a veces las circunstancias de nuestra vida nos hacen dudar de ese Dios verdadero y empezamos a buscar otros diositos con de pequeña. Se nos olvida que Él es el único Dios verdadero y que Él no comparte su gloria con nadie y que es un Dios celoso. Él quiere el amor total de nosotros hacia Él. Él no quiere estar en segundo lugar en nuestra vida, quiere estar en primer lugar. Y la primera característica de Enoc es que él creía en ese Dios verdadero. Y déjeme decirle que habían otros dioses, pero él creía en el único Dios verdadero. Y por haber creído en ese Dios verdadero, el verdadero Dios lo aceptaba. ¿Me están entendiendo? Porque el corazón de Enoc estaba a plenitud en ese verdadero Dios. Así que la primera cosa, debemos de aprender a creer en Dios. Pero a creer en Dios en verdad, no en palabra. Entonces, esto lo llevó a un compañerismo y una comunión a Enoc con Dios. En un sentido, Enoc recobra lo que Adán había perdido. Porque al principio Adán y Eva caminaron con Dios. Ellos tenían una íntima relación con Dios en el huerto. Pero por causa del pecado se rompió esa comunión. Pero aquí estamos viendo a un hombre que recobra una comunión con Dios. Porque dice claramente, y Enoc caminó con Dios. Y para caminar con Dios hay que agradarle. Y primero hay que tener fe en Él, porque el que se acerca a Dios, en primer lugar, debe de creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. ¿Están entendiendo, hermano? Un enredo que se oye, vea. Pero es así. Él recobra lo que Adán y Eva habían perdido en el huerto. Es decir, ellos tenían una comunión, una amistad íntima con Dios. Y desde luego cuando pecaron, entonces desobedecieron a Dios y fueron lanzados del huerto. Y ya no tuvieron más acceso al árbol de la vida. Y esto significó que apagaron toda la comunión que habían tenido antes con Dios. Se fue. Enoc es la ilustración de cómo esa comunión fue restaurada. Y fue tan íntima y tan completa en este hombre y se volvió tan aceptable para Dios que Dios evitó que él muriera. Simplemente caminó al lado de Dios hasta que se lo llevó para el cielo para que no hubiera muerte. Mira qué poderoso esto. ¿Cómo nos vemos a la luz de Enoc nosotros? Enoc, él es una ilustración del hecho de que la única manera, amados, de caminar con Dios, la única manera de agradar a Dios es colocando nuestra fe en Él, creyendo en el único Dios verdadero. Esta era la primera característica de Enoc. Para nosotros hoy sería que no hay salvación en otro nombre dado en el cielo y en la tierra, sino en el nombre de Jesucristo, porque dice la Biblia en el Nuevo Testamento que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Pero ¿cómo está nuestro caminar con Jesús? ¿Como el de Enoc con el Padre? ¿Le creemos de manera tal? No puedes creer en el verdadero Dios a menos que creas en el Dios que es una Trinidad, que se ha revelado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Es decir, todo esto es cierto acerca del Padre, todo esto es cierto acerca del Hijo y todo esto es cierto acerca del Espíritu Santo. Y esa es una verdad absoluta acerca de Dios. Y este es el Dios en quien nosotros debemos de creer.
Así que entonces lo primero, amados, que debemos de decir de Enoc es que él creyó ¿en quién? ¿Creyó en quién? Él era un hombre que había puesto su fe en Dios verdadero. Segunda característica de Enoc. Enoc buscó la recompensa de Dios. Es decir, en segundo lugar, Enoc buscó la recompensa de Dios. Si regresamos al versículo 6 de los Hebreos, dice, que él creyó en que Dios, en ese Dios, y creyó que él es galardonador, digan conmigo, galardonador de los que le buscan. Enoc sabía muy bien que este Dios era galardonador de los que le buscaban. Él creyó que Dios lo iba a recompensar. Esto es, que él creyó que Dios existe y que es un Dios moral. Esto significa que Dios recompensa a aquellos que lo buscan, como dice la Escritura. Que Dios recompensa a las personas que lo siguen. Buscar a ese Dios, creer en ese Dios es un acto justo. Por ejemplo, David le dijo a su hijo Salomón, Primera de Crónicas 28:9, dice: si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira qué tremenda situación esta. Si tú lo buscares, está diciendo en todo este versículo, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará. En palabras prácticas es lo que David le está diciendo. Él te desechará si lo dejares. Pero si lo buscares, Él estará allí para ti. Y eso lo sabía muy bien Enoc. Por eso la segunda cosa es que Enoc buscaba la recompensa, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Y si Él dice eso, es que así es y punto. Porque Él no miente. Enoc sabía muy bien esto. Él es un Dios moral, Él es un Dios justo. ¿Cuántos lo creen, hermano? Él es un Dios santo. O es el único Dios santo, no hay otro Dios. Y Él recompensará a aquellos que lo buscan. Salmo 119:10. El salmista diría: te he buscado con todo mi corazón. Salmo 119:10, para los que anotan. Con todo mi corazón te he buscado. Oye bien, ¿podríamos decir lo mismo nosotros? Proverbios 8:17 diría: amo a los que me aman y me hallan, los que temprano me buscan, dice el Señor. ¿Cómo está nuestra relación? Igual que la de Enoc. ¿Estamos buscando la recompensa como la buscaba Enoc de Dios? Primero, creer en Dios. Segundo, buscar la recompensa de Dios. Ay, pastor, eso se oye muy egoísta. Vas a seguir a Dios por la recompensa. No, a Él le agrada. Él mismo dice: yo soy galardonador de los que me buscan. Eso es maravillosísimo. Y Enoc sabía eso muy bien. Proverbios 8:17 dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Pero Jeremías 29:12 al 13 dice: entonces me invocaréis y me veréis y oiréis a mí, y os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Sí, es cierto, pastor. Qué bueno Enoc, vea. Pero yo no te estoy nada más presentando las características de Enoc para que sepas una historia más en la Biblia. Estoy para que procuremos, con la ayuda del Señor, imitar la vida de este hombre. Primero, que creamos en Dios. Y segundo, que busquemos la recompensa, porque Él es galardonador de los que le buscan. Así que lo más justo que puede hacer un hombre es buscar a Dios. Buscar la recompensa de parte de este Dios santo y eterno.
En el Salmo 58:11 dice, hay una recompensa para los justos. Proverbios 11:18 diría, para aquel que busca la justicia hallará recompensa. Hermanos, ¿me están entendiendo? ¿Por qué estamos nosotros sin recompensa? Seguramente no estamos buscando a ese Dios galardonador. Estamos poniendo nuestra confianza en otros dioses. Entonces tenemos que aquí este hombre llamado Enoc entiende que debe de creer en el único Dios verdadero. En otras palabras, y él busca la recompensa, también posiblemente él entendería lo que Abel hizo como una lección de vida. Es decir, la manera de acercarse a este Dios en quien tú crees es por medio de un sacrificio obediente. ¿Cómo es eso? Es decir, Enoc sabía cómo se tenía que acercar uno a Dios. Acuérdate lo que pasó con Caín y Abel. ¿Te recuerdas de los dos sacrificios? Enoc sabía que acercarse a Dios era a través de un sacrificio de vida. ¿Me están entendiendo, hermano? Y esto era una enseñanza. También él quizás comprendería que este Dios responde y recompensa a los justos que le buscan, a aquellos que se acercan deseando una relación con él. Dios sabe cuando nos acercamos a Dios por un milagrito, por un favorcito, o cuando queremos intimar realmente con Él. Él nos conoce, hermano. Él no puede ser burlado. Y Enoc sí buscaba de corazón a este Dios porque creía en este Dios. Y por eso Dios quería y andaba y aceptaba su compañía. Cuando una persona busca a este Dios, está buscando rectitud, está buscando ser librada de sus pecados. Y esa es la mayor recompensa. Cuando venimos a Dios, Él nos recibe como venimos y nos dice, tus pecados son perdonados. Cuando eras culpable, yo te declaro inocente. Esa es la justicia de mi Dios. Por la obra y el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Enoc buscó la recompensa de Dios. ¿Y qué mayor recompensa que es la vida eterna? Que por cierto nos ha sido dada por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario de manera gratuita. Por gracia soy salvo, y esto no es de vosotros, sino es un regalo de Dios. Pero buscar a Dios es buscar rectitud, buscar ser librada de tu vieja vida, naturaleza, estar buscando santidad, estar buscando pureza, estar siendo renovados, lavados, limpiados, perdonados. ¿Y sabes qué? Solo Dios hace eso. Solo Cristo nos limpia de todo pecado y aún más nos da bendición. Qué recompensa, ¿no? Aparte de la vida eterna y la salvación. Nos da bendición, misericordia, gracia, paz, gozo en el cielo. Qué maravilloso. ¿Se puede imaginar usted eso? Enoc buscó la recompensa de Dios. La recompensa que solamente Dios puede dar. Así que aquí vemos a Enoc, que comprendió que el camino a Dios era por medio de la fe, y él debió haber entendido cuál fue la lección de vida de Abel, y esa lección le debe haber sido pasada por otras generaciones. Quiero que veas la importancia de transmitir el mensaje. Enoc es la séptima generación después de Adán, así que las lecciones de Abel deben de haber sido conocidas y bien establecidas cuando le fueron transmitidas a Enoc. ¿Te acordás lo que pasó con tu abuelo? Sí, a uno, mira, ¿te acordás lo que pasó? Uno ofreció un sacrificio. ¿Cuál aceptó Dios? El sacrificio que venía por fe. Él supo que solo se podía acercar a Dios por medio de la fe, y una fe
obediente. Así que él sabe que necesita tener una relación con Dios, porque Dios recompensa dicha búsqueda cuando se hace de manera justa y santa, y cuando se sabe aceptar que sin Él no podemos librarnos del juicio venidero. Así que Enoc creyó en Dios y buscó la recompensa. Tercera cosa, con esto nos vamos. Enoc caminó con Dios. Él caminó con Dios y lo dice 2 veces en el texto. ¿Por qué caminó con Dios? Porque él creyó en Dios verdadero, porque lo buscó y buscó su recompensa, buscó el perdón, buscó la santidad que solo Dios da. Por eso acabó los días caminando con Dios y caminando por la fe. Ahora bien, ¿qué es lo que significa caminar con Dios, amado? ¿Qué significa caminar con Dios? Porque muchos dicen, yo ando con Dios, aleluya. Pero ¿qué significa caminar con Dios? Esto es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Qué es lo que significa agradar a Dios? Y podríamos hablar toda la noche acerca de esto. Pero la primera indicación que da en cuanto a la vida de Enoc es que caminar con Dios significa reconciliación. Digan conmigo, reconciliación. Reconciliación porque generalmente hay una naturaleza pecadora que nos impide estar cerca de Dios. Amós capítulo 3, versículo 3, mirad lo que dice. Ahora vas a entender este texto que siempre lo has escuchado y ahora lo vas a entender de otra manera. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Cómo podría andar Enoc con Dios lleno de pecado? Tuvo que haber una reconciliación para tener esa intimidad con Dios. Y por eso decíamos que él recuperó aquella que se había roto con Adán. Dios lo aceptó, lo reconcilió, pero no lo reconcilió por las obras de Enoc, sino por la fe que Enoc tenía en ese único Dios verdadero. Y esa fe lo llevó a buscar una recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? El perdón, la justicia que viene de parte de Dios. ¿Cómo iba a andar Dios caminando con Enoc si no estaban de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pablo le dice a los Corintios en su segunda carta, capítulo 6, versículos 14 y 15, cuando les dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No corresponde la una y la otra, ¿sí o no? ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? Así que lo primero que podemos concluir de este hombre es que él está caminando con Dios, ya que había una reconciliación previa con Dios. Es decir, él ya no está en la misma condición. Él ya no está separado de Dios, ahora está reconciliado con Dios. Y eso lo llevaba a caminar con Dios. Porque hay una segunda cosa implicada aquí en esta reconciliación, que es que había una unión, es una comunión, había un compañerismo. Caminar con Dios implica tener una naturaleza que corresponde a la misma naturaleza de Él. Una naturaleza correspondiente a la de Dios. Esto es, la luz no tiene comunión con las tinieblas. Para caminar con Dios, ¿cómo tenía que andar Enoc? En tinieblas. Así es. En luz. No pueden caminar juntos y estar separados. Dios los echó a los pecadores del huerto, ¿sí o no? Pero aquí los reconcilia a Enoc. Por lo que Enoc había hecho. No. Enoc creyó en ese Dios.
y por eso caminó con Dios. Entonces caminar implica reconciliación, implica comunión, compañerismo. Caminar con Dios implica tener una naturaleza correspondiente a la de Él, una naturaleza igual, es decir, que corresponde a la de Dios. Por lo tanto, ningún pecador que permanezca en el pecado puede caminar con Dios. Va a necesitar reconciliación primero. ¿Me están entendiendo? Porque si no, ninguno de ustedes, ni yo. Por eso es que necesitamos reconciliarnos con Dios para caminar con Dios. Necesitamos arrepentirnos diariamente porque somos pecadores por nuestra naturaleza caída, porque nuestros pensamientos, por nuestras actitudes, por nuestra forma de ser. Pero Enoc caminó con Dios y Dios quiere que caminemos con Él. Pero esto implica reconciliación, implica comunión, compañerismo. Abraham creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Es decir, le fue acreditada a Abraham justicia para él. Y esto también es verdad en la vida de Enoc. Es decir, porque no creyó, Dios le dio el crédito, pues. Lo declaró inocente a Enoc. Le dijo, ok, puedes andar conmigo. Sí, es una decisión de Dios, no de nosotros. Pero el primer paso es creer en ese Dios, el único Dios verdadero. Segundo, buscar la recompensa para ser reconciliados, es decir, liberados. ¿Qué mayor recompensa que nuestra salvación y la vida eterna dada por Cristo en la cruz? Aleluya. ¿Y cuánto nos costó? Un crédito. ¿Sabes a quién está a cuenta? ¿En quién? En Cristo. Él la pagó por usted y por mí. Y eso nos hace tratar de imitar este camino que tuvo este hombre. Abraham creyó y por eso también esa fe le fue acreditada como justicia. Lo mismo sucedió con Enoc. Es decir, debido a su fe, Dios le imputó justicia. Lo declaró justo por haber creído en este Dios. Esto fue lo que hizo Enoc delante de Dios. Podemos decir entonces que Enoc tuvo una naturaleza correspondiente. Es decir, Dios es justo y para que un hombre pueda caminar con Dios, éste debe de estar determinado a ser un hombre justo. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿No fue justificado por Cristo usted? Usted ya fue declarado inocente. Gratuitamente por la fe en Cristo Jesús. No tiemble la mano para levantarla, porque si le tiembla es que usted está pensando, hoy no me porté bien, hoy no hice esto ni aquello. No es por obras, es por su gracia solamente. Pero tenés que creer, porque la fe lleva implícita el obrar bien, ¿sí o no? Porque la fe sin obras es una fe muerta. O sea, ahora que hemos sido salvos, somos llamados a cambiar nuestro estilo de vida, no al revés. Pero este hombre caminó con Dios. Es decir, a todo hombre se le debe de haber declarado justo delante de Dios, porque para caminar con el Dios justo hay que ser justos. Es decir, se le debe haber otorgado la justicia de Dios. No puede ser tu justicia o mi justicia, sino la justicia que tiene que ser imputada, acreditada, aplicada a él, es decir, a Enoc. Y esto solo es posible al caminar junto con Dios. Podemos añadir una más, ¿no? También para caminar con Dios debe de haber una voluntad rendida correspondiente. Es decir, caminar con Dios implica que deseemos tener su compañía, que deseemos su santa compañía, que deseamos las demandas de esa compañía santa y rendirnos nuestra voluntad a su compañía. Eso es caminar con Dios. ¿Entendieron o no? Se los voy a repetir porque quedaron perdidos.
Caminar con Dios implica tener y desear estar con Él. Y para estar con Dios dijimos que no podemos estar en tinieblas. Esto nos lleva a que nos gozamos en su santa compañía. Deseamos esa santa compañía y rendimos nuestra voluntad con tal de caminar con Él. Vaya, en palabras más simples. Es decir, si Dios me dice, así no camino contigo, yo digo, Señor, pues dejo todo y camino contigo. Si me pones en segundo lugar, no quiero caminar contigo. Enoc rápidamente decía, yo lo dejo todo, pero yo quiero seguir con tu compañía, porque me agrada tu compañía, porque soy feliz con tu compañía, porque tú eres mi recompensa, porque tú eres mi Dios, porque tú eres el único Dios. ¿Me están entendiendo, no, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nos damos a nosotros mismos cumpliendo las demandas de este Dios que quiere caminar con nosotros. Porque Él nos demanda una vida justa. ¿Y qué es una vida justa? Una vida que da testimonio que hemos sido justificados por Dios y que ya no somos la misma persona que éramos antes. Queremos una comunión con Él. Entonces, es lo mismo que Jesús quiso decir en el Sermón del Monte cuando dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Quieres caminar con Dios? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Acepta su compañía. Su compañía implica obediencia. Su compañía implica santidad. Su compañía implica responsabilidad. Obviamente llena de un paquete de muchos beneficios. Pero Enoc caminó con Dios y esto estuvo sucediendo por 300 años. Pensemos por un momento. ¿Cuánto tiempo Enoc duró caminando con Dios? Diciendo no a todas aquellas influencias de sus vecinos, de sus amigos. No, hombre, vos que estás loco. ¿Dónde vas, Enoc? No, yo camino con Dios. No, quédate aquí. ¿Sí o no? 300 años le duró este caminar con Dios. Y por haber creído en Dios, por haber buscado su recompensa y por haber caminado con Dios, cuando antes de venir el diluvio, se lo llevó el Señor para que no viera muerte. Es una vida ejemplar de este hombre. Solo imaginémonos por un momento a este hombre que caminó en comunión íntima con Dios, con el Dios viviente por 300 años. Esto debe de ser un ejemplo para nosotros, ¿no lo creen, hermano? ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros o cuánto nos dura el caminar con Dios? Pues depende de la tentación. Hebreos 11, 5, 6 termino. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio, antes que lo hubiese traspuesto, tuvo testimonio de haber ¿qué? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Señor, ayúdanos en esta noche.